Buenos días. Hoy vamos a hablar de programación orientada a objetos. Eh, este es tal vez el último tema así académico que vamos a ver. Eh, y la idea es, algunos de ustedes ya han visto esto, otros van a ver en el siguiente curso, pero pues me parece interesante que por lo menos nos aproximemos a otro paradigma de programación. Una motivación para la programación orientada a objetos es básicamente poder hacer juegos. Cuando nosotros tenemos un juego, podemos verlo acá, por ejemplo, eh, podemos ver el juego de Mario. Cuando tenemos el juego de Mario, Mario, entonces, mm, veamos por ejemplo este. Entonces, tenemos el juego y la pregunta es, aquí los personajes están jugando, ¿cierto? De hecho, eh, todos los personajes comparten comportamientos. Por ejemplo, todos pueden tomar la comida y aplicarla a la pizza. De hecho, la comida también comparte un comportamiento. Cuando este personaje interactúa con esta comida, la lanza y de hecho los mecanismos de interacción se parecen mucho. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que en los juegos tenemos un conjunto de, y llamémoslo por ahora sí, objetos, y estos objetos, por ejemplo, interactúan con otros objetos. Seguramente lo que vemos detrás acá son usuarios que están diciéndole a cada uno de los personajes qué tienen que hacer. ¿Listo? Entonces, de alguna manera, los objetos están respondiendo a interacciones con con el ambiente. Por ejemplo, este objeto está respondiendo a interacciones con este objeto de acá. eh, y todo lo que hay acá, de hecho, son objetos. Acá tenemos un objeto que tiene otros objetos adentro. Y aunque esa descripción parece muy general y muy abstracta, existe una forma de programar que nos permite modelar los problemas, ya no como los simples variables, los ciclos y las preguntas, sino a través de entidades llamadas objetos que encapsulan, y ahorita vamos a hablar un poco más de ese término, comportamientos. ¿Listo? Entonces, la idea con los objetos es una idea muy poderosa. De hecho, es uno de los paradigmas más poderosos para poder programar. Paradigma es una forma de programar y es lo que vamos a ver acá. Entonces, una de las ideas con los objetos es que, por ejemplo, todos los personajes son objetos, pero todos los personajes difieren en alguna característica. Entonces, con el ánimo de reutilizar código, yo, por ejemplo, puedo programar los comportamientos de todos los personajes y, o las acciones de todos los personajes y en algún momento puedo decir, algunos de estos personajes se ven de una forma u otra forma. Entonces, eso me ahorra código porque yo no tengo que especificar la lógica para cada uno de los personajes, sino la especifico una vez y posteriormente especializo cada uno de los personajes. Esa idea de especializar los comportamientos es una idea que tiene que ver con un mecanismo muy poderoso dentro de la programación orientada a objetos, que es el mecanismo de la herencia. ¿Listo? Entonces, de hecho, después nos vamos a dar cuenta que en los juegos nosotros tenemos muchos ejemplos, hay varias cosas que son relacionadas con los juegos y cuando uno se puede ver un juego todo lo puede modelar como un juego. En particular aquí podríamos tener algo que se llama una mecánica. ¿Listo? Vamos a ver acá que tenemos cuatro personajes y de hecho los personajes están compitiendo de nuevo y aquí, paremos en un momento, tenemos un conjunto de personajes también, solo que estos personajes, todos son personajes, ¿no?
todos tienen un comportamiento, por ejemplo, caminan, todos se ven de alguna manera. La diferencia es que estos de acá son héroes y estos héroes están posiblemente controlados por el jugador, mientras que estos personajes de acá también son personajes, pero posiblemente tienen un control que está dado por algún mecanismo de inteligencia artificial que les está diciendo cómo moverse. Entonces, una cuestión interesante es que el mismo modelo conceptual que podemos establecer para poder manipular o para poder definir los comportamientos de estos objetos grandes es el mismo comportamiento a nivel general que podríamos definir em, para estos otros objetos. Entonces, lo que tenemos de nuevo acá es la interacción entre muchos objetos. Nos vamos a dar cuenta que eso empieza a ser muy natural, incluso con lo que estamos Ay, ay, ay. Ok. Entonces, volvamos acá y nos vamos a dar cuenta que la gente que se dedica más adelante a hacer juegos se va a encontrar con que muchos de, mucho de lo que uno hace termina pasando por esto de la programación orientada a objetos y es un mecanismo de nuevo de programación muy poderoso. Entonces, por ejemplo, en un juego tenemos monstruos y esos monstruos pueden ser de distintos tipos, pero todos son monstruos y son monstruos, por ejemplo, pueden atacar a los personajes y generarles daño. Sin embargo, pueden tener formas de ataque diferentes y cada una de esas formas de ataque diferentes pues los hace especiales, pero sin embargo todos siguen siendo monstruos. Desde el punto de vista de modelado, yo podría decir que todos los monstruos tienen cierto comportamiento, pero un Ghost es un tipo de monstruo que puede, por ejemplo, volar, un Demon es un tipo de monstruo que, imaginemos, puede botar fuego y un Sorcerer es otro tipo de monstruo que, por ejemplo, puede hacer hechizos. Todos tienen comportamientos de monstruo, todos son monstruos, pero tienen comportamientos específicos que de alguna manera se heredan del hecho de que sean monstruos, pero que se especializan por el tipo de monstruo que se tiene. Estas cosas de acá se llaman jerarquías de herencia y es uno de los elementos básicos que uno tiene que construir cuando modela o cuando diseña programas orientados a objetos. Ya vamos a ver qué es eso orientados a objetos. Listo, entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo construir objetos. Entonces, ¿qué son los objetos? Los objetos básicamente son cualquier cosa que tenga, ya sea física o abstracta, que tenga un comportamiento y que tenga unos datos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener objetos computadores, ¿cierto? Entonces podemos tener una laptop, podemos tener un computador de escritorio y podemos tener un celular. Esos tres objetos al final son computadores. Podemos tener un cuarto, por ejemplo, que sea un videojuego, una consola de videojuego. Entonces, nosotros sabemos que esas cuatro cosas son computadores, pero lo interesante es que son computadores porque ellos comparten de alguna manera ciertos comportamientos. Una computadora, por ejemplo, puede procesar una entrada, realizar unos cálculos. Esos comportamientos son parte de ese objeto y pues también tiene unas propiedades que se pueden expresar en términos de datos. Por ejemplo, una computadora tiene una capacidad, tiene unos mecanismos para interacción, tiene una velocidad de procesamiento. ¿Listo? Entonces, ese objeto, esos objetos computadora, pues de nuevo tienen comportamientos y tienen datos. Eso es importante tener. Esas dos cosas son las que de alguna manera conformarían las computadoras. Cuando hacemos una descripción de una computadora, uno dice qué puede hacer y qué características tiene. De la misma manera podemos hablar de objetos como los perros. Los perros también son unos objetos y en el mismo sentido también podríamos hablar de, de los comportamientos que tienen y de los datos que describen a un perro. Entonces, ¿qué comportamientos tienen? Por ejemplo, ellos pueden ladrar, pueden ir al baño, pueden caminar en cuatro patas. Esos son comportamientos que ese objeto tiene. Eh, Uno, de hecho, puede interactuar con un perro y decirle salte, y decirle ladre, sacarlo a la calle y llevarlo al baño. Y aparte de eso, también tiene un conjunto de propiedades. Por ejemplo, el perro puede tener eh, una altura, puede tener una raza específica, un conjunto de datos un nombre, un conjunto de datos que al final lo describe. ¿Listo? Entonces, nos empezamos a dar cuenta que esa idea de tener comportamientos y tener datos es una idea que es poderosa y que nos ayuda a describir objetos en general.
Los edificios también pueden entenderse como objetos. Los edificios pueden tener un conjunto de datos, pueden tener un número de pisos, pueden tener un número de habitantes, pueden estar localizados en cierto sitio. Esos son datos que nos ayudan a describir los edificios, pero también pueden tener comportamientos. Entonces, por ejemplo, un edificio puede abrir sus puertas, puede cerrar sus puertas, puede abrir sus ventanas, puede cerrar sus ventanas. Am, y de hecho hay una cosa interesante sobre los objetos y es que los objetos pueden contener otros objetos. Por ejemplo, dentro del objeto edificio podrían vivir los objetos perros y aparte de eso podrían estar los objetos computadores. Entonces hay una relación de contenencia cuando pensamos desde el punto de vista abstracto de los objetos. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos los objetos que al final tienen dos cosas, tienen comportamientos y tienen datos. Entonces, piensen en cualquier objeto que esté a su alrededor. Ustedes mismos como objetos, pues tienen unos comportamientos, pueden hablar, pueden saltar, pueden resolver exámenes, pueden comer y tienen unos datos, tienen un nombre, tienen una altura, tienen un número de células, tienen un montón de datos que los describen a ustedes. Entonces, esa agrupación tanto de datos como de comportamientos es la que define un objeto. ¿Listo? Entonces, es lo primero que hay que entender. De hecho, todo lo que nosotros podemos describir a nuestro alrededor, podemos entenderlo desde el paradigma, desde el punto de vista de los objetos. La silla donde posiblemente están sentados es, es eh, la silla donde posiblemente están sentados es básicamente un objeto eh, que tiene ciertos comportamientos y de hecho cuando ustedes están sentados y se entienden como objetos pueden pensar que esos objetos eh, están interactuando con otros objetos, ¿no? Entonces, la interacción entre los objetos, por ejemplo, puede decir, bueno, ustedes se paran de la silla, se sientan sobre la silla y esa interacción se podría modelar a través de los comportamientos, ¿listo? Am, Cuando nosotros pensamos en esta idea de los objetos y queremos llevarla a un lenguaje de programación, pues digamos que tenemos ya los componentes fundamentales para poderlos llevar. Eh, ¿Qué necesitamos para escribir un objeto? Dos cosas. Datos y datos que los voy a llamar a veces datos o a veces atributos y necesito comportamientos. Los comportamientos al final son o están relacionados eh, con las funciones, ¿no? Las funciones son funcionalidades, son pedazos de código que hacen algo. Entonces, un comportamiento, eh, un comportamiento sería, o se puede encapsular en términos de una función, y un dato se puede encapsular en términos de un atributo. ¿Listo? Entonces, digamos, hay dos cosas ahí. Em, Cuando nosotros pensamos de nuevo en un lenguaje de programación, podemos pensar en que nosotros vamos a querer, o de hecho lo que vamos a hacer es que vamos a definir objetos dentro del lenguaje de programación y vamos a encontrar formas para manipular esos objetos. Los objetos se tienen que definir desde en algún lado, ¿no? Así como definimos variables y definimos funciones, los objetos deberíamos definirlos en algún lado. Entonces, atentos acá porque para definir esos objetos lo que vamos a hacer es crear algo que se llaman plantillas de definición de objetos. Esas plantillas las llamamos las clases. Las clases no son más que un conjunto de variables, que son datos, y de métodos, que son funciones, que juntas definen un tipo de objeto. Entonces, realmente una clase es una plantilla, en el sentido de que yo puedo coger esa plantilla que me define qué comportamientos tiene ese objeto y qué datos tiene ese objeto, y puedo de esa plantilla sacar los objetos que a mí me interesan. Entonces, en particular, por ejemplo, yo puedo, por ejemplo, tener la plantilla de edificios. La plantilla de edificios, pues ahorita habíamos dicho que tenía dos cosas. Tenía unos datos que eran, por ejemplo, el número de pisos, la localización, pongamos solo esos dos datos, y tenía unos comportamientos, abrir las puertas y abrir las ventanas o cerrar las puertas y cerrar las ventanas. Esos serían comportamientos. Mm, pero a partir de esa plantilla que me define cómo se ven todos los edificios, yo puedo construir instancias o objetos, llamémoslos concretos. Entonces, esos objetos concretos, por ejemplo, sería el Empire State. El Empire State es una instancia concreta de una clase abstracta, abstracta en el sentido de que se dice que debería tener un edificio, pero no se dice cuál es el edificio. El Empire State ya es uno de esos edificios. Es como decir,
Yo puedo definir qué tiene una persona tiene unos comportamientos y tiene unos atributos, y esa es la plantilla de todas las personas, y a partir de esa plantilla yo puedo construir un objeto concreto de una persona, Francisco Gómez. ¿Listo? Entonces, las clases se refieren a las plantillas de definición, y las instancias se definen a los objetos concretos. Entonces, una clase edificio, pues me definiría todo lo que debo tener en un edificio, y hay un edificio particular que es el Empire State. Hay una clase perro que me dice cómo se deben comportar y qué datos tienen los perros, y hay un perro concreto que sería, por ejemplo, Lassie. Hay una plantilla que me define cómo se ven todas las computadoras, esa sería la clase computadora, y hay un objeto particular, una instancia particular de la clase computadora, que es el computador en el cual ustedes están observando estos datos. ¿Listo? O esta presentación. Entonces, de nuevo, pongámosle orden. Tenemos los objetos que tienen dos cosas: atributos y métodos, o variables que son datos y métodos que son comportamientos. Para definir las clases para definir los objetos, tenemos que primero definir cómo se ve la plantilla de esos objetos, y posteriormente tenemos que tener un mecanismo para, a partir de esa plantilla, instanciar, es la palabra correcta, o construir objetos concretos. ¿Listo? Entonces, la clase no es más que una plantilla. Ok, entonces, ¿cuál es la idea cuando uno programa orientado a objetos? Lo primero que uno necesita cuando uno programa orientado a objetos es que todo, en general, lo modela como objetos. Entonces, vamos a dar cuenta ahorita que todo lo podemos empezar a pensar en términos de objetos, objetos que interactúan con otros objetos, eh, y los lenguajes de programación, a partir de esa definición de objetos, tienen algunas propiedades fundamentales que ahorita vamos a estudiar en detalle. Entonces, la primera propiedad que tiene es básicamente que nosotros podemos definir esas plantillas, y esas plantillas nos sirven para poder instanciar tantos objetos como querramos. Entonces, una vez yo tenga definida la plantilla de personajes, yo puedo crear tantos personajes como quiera que sigan el patrón de esa plantilla. ¿Listo? La otra idea grande es que yo puedo crear eh, tipos de datos que son más generales que los tipos de datos que yo tengo o que hemos manipulado hasta ahora. Entonces, por ejemplo, hasta ahora hemos manipulado los strings, bueno, los enteros, los flotantes. Esos tipos de datos nosotros sabemos que se representan de manera muy sencilla en memoria, pero nosotros podríamos, por ejemplo, crear tipos de datos un poco más complejos. Por ejemplo, los números complejos, o los cuaterniones, que son generalizaciones de los números complejos. Esos de hecho son objetos, no son objetos concretos, son objetos abstractos, pero son tipos de datos también. ¿Por qué? Porque un tipo de datos no es más que una especificación de cómo yo tengo que almacenar, un protocolo de cómo se tiene que almacenar y cómo se opera con esos datos. Entonces, a través de la noción de clase, yo puedo definir tipos de datos que son más generales. Yo puedo definir tipos de datos relacionados con objetos geométricos. Eh, ¿Cómo? Pues yo especifico la clase correspondiente a ese objeto geométrico, y después puedo instanciar. Hay otra propiedad que es importante, está relacionada con la idea de la encapsulación. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno tiene programas ya un poquito más grandes, la manipulación de las variables empieza a hacerse difícil, porque uno en algún pedazo del código, por ejemplo, puede sobreescribir variables o cambiar el estado de las variables, y eso nos lleva a estados inconsistentes. Cuando nosotros trabajamos en programación orientada a objetos, tenemos la posibilidad de que las variables que le dan la lógica a las acciones del objeto, por ahora entiéndalo así, un objeto pues tiene unos comportamientos, pero si está en un lenguaje de programación, esos comportamientos implican que yo tengo que manipular variables. Listo, entonces, si yo tengo que manipular esas variables, una cosa interesante de la programación orientada a objetos es que la manipulación de esas variables sea interna al objeto, y el usuario no tiene que ver o no necesariamente tiene que tocar esas variables. Porque eso es importante. Porque si yo puedo estar, de hecho, tengo esas plantillas, esas clases, yo puedo crear objetos, ponerlos a que hagan cosas y no necesariamente enterarme de cómo las están haciendo. Entonces, de nuevo, es una cuestión de reutilización de código, de poder reutilizar esa lógica sin necesidad de entrar a manipular en detalle qué es lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, esa propiedad de encapsulación es algo que
protege a las variables internas a un objeto. ¿Listo? La otra cosa es que yo puedo estar relacionada con lo que estábamos diciendo, yo puedo ocultar información. Entonces, yo puedo tener un objeto que haga cálculos muy complejos, por ejemplo, que encripte o desencripte datos, podría tener un objeto solamente para encriptar y desencriptar datos. eh, pues la lógica de la encriptación y la desencriptación ya en algoritmos sofisticados pues es muy compleja. Sin embargo, lo que puede ver el usuario que utiliza o que interactúa con ese objeto son un par de funciones que reciben los datos y hacen las operaciones que se tengan que hacer. eh, Vota el resultado que se tenga que votar para encriptar o para desencriptar. Sin embargo, ustedes no se enteran de qué es lo que está pasando por detrás. De hecho, por ejemplo, podríamos estar utilizando claves privadas a las cuales el usuario no necesariamente va a tener acceso. Entonces, esa encapsulación ese ocultamiento de la información es importantísimo. Eh, Pensemos, por ejemplo, en tratar de enviar datos de un nodo en Internet a otro nodo en Internet. Si quisiéramos enviar esos datos y hacer un programa para enviar esos datos, pues tendríamos que bajar desde el programa de programación, desde el lenguaje de programación que estemos utilizando, hasta digamos, el nivel más bajo, que es el nivel físico de envío de transmisión de la información, y hacer todo un montón de cosas realmente no triviales para poder enviar solamente un dato. Entonces piensen en que tenemos que codificar los datos, tenemos que hacer una codificación que sea robusta a ruido, tenemos que hacer y programar todos los mecanismos físicos para la transmisión de la información. Entonces, si lo transmitimos a través de un cable, pues tendríamos que tener algo que controlara los niveles de voltaje dentro del cable y pues en ese orden de ideas sería imposible para un programador poder utilizar la tecnología que tenemos ahora. Sin embargo, una de las ventajas es que, o una de las gracias de haber utilizado esta noción de orientado a objetos, es que en Python usted en dos o tres líneas de código puede enviar un mensaje de un lado a otro. ¿Por qué? Porque existe un objeto que es capaz de hablar con otros objetos más abajo, que es capaz de hablar con otros objetos más abajo, y esa interacción entre los objetos es la que al final termina enviando la información. ¿Listo? O sobre la cual se soporta el envío de la información. Otra propiedad importante de la programación orientada a objetos es la herencia, y es esa idea de que yo puedo definir un objeto grande con unas propiedades muy generales y después puedo construir como hijitos de ese objeto grande que hereden las propiedades del papá. Piensen en el comportamiento de los monstruos y el comportamiento de un fantasma. Un fantasma al final es un monstruo, pero eh, eso quiere decir que tiene todas las propiedades del monstruo, sabe ser todo lo que hace el monstruo, heredó su comportamiento, pero al final es un fantasma que podría tener inclusive comportamientos particulares y adicionales. Y finalmente, tal vez la propiedad más bonita de la programación orientada a objetos es el polimorfismo. Es un nombre raro, realmente no es un nombre trivial, que se le da al hecho de que objetos diferentes pueden tener comportamientos diferentes frente al mismo llamado de la funcionalidad. Entonces, es muy fácil de entender. Si yo le digo a todos ustedes preséntense, entonces seguramente alguien va a decir, bueno, yo me llamo Pedro Pérez, otro va a decir, mi nombre es Pedro Pérez, otro va a decir, em, yo, Pedro Pérez, estoy acá. Esas tres son formas distintas de presentarse. Yo estoy interactuando con ustedes y diciéndoles preséntense y frente a la interacción preséntense, frente al llamado de ese comportamiento que tienen ustedes implícito como objetos, ustedes tienen respuestas diferentes. Entonces, frente al llamado de la misma función, del mismo comportamiento, el objeto sabe cómo responder de manera diferente. Y eso nos vamos a dar cuenta que es fundamental. Si volvemos acá, de hecho, aquí lo que hay es algo que se llama un hilo. Eh, Se los voy a poner así muy sencillo. Cuando nosotros estamos desplegando en pantalla, realmente tenemos una lista de objetos. Los objetos se pueden meter en listas. Y los objetos, lo que hacemos es decir, pasemos por la lista de los objetos. Cada que hacemos un despliegue en pantalla, cada que refrescamos la pantalla, lo que hacemos es pasar por toda la lista de objetos. Imagínense que hay una lista de objetos. Y decirle a cada uno de los objetos píntense. Entonces, el objeto sabe cómo pintarse, se pinta de forma distinta, de hecho, miren acá se pinta de forma distinta, pero desde el punto de vista de programación es simplemente un ciclo.
Un ciclo que pasa por todos los objetos que están activos en ese momento dentro del juego y le dice que se pinte. Frente al mismo llamado de pintado, los objetos se pintan de manera diferente. Polimorfismo. Polimorfismo, ¿listo? Entonces, esas son tres propiedades fundamentales de la programación orientada a objetos. Después ustedes van a seguramente a trabajar con estas de acá. Por ahora veamos estas tres que son interesantes. Y la primera tiene que ver con algo que se llama la encapsulación. Entonces, ¿qué es la encapsulación? La encapsulación es la idea de, cuando se tiene un objeto, tiene que definir dos cosas, métodos y variables. Entonces, un ejercicio que uno puede hacer es mirar alrededor y tratar de pensar en los objetos que tiene al lado. Entonces, por ejemplo, yo a mi lado tengo el celular. Entonces, ¿qué comportamientos, métodos son los comportamientos puede tener mi celular? Entonces, el celular, por ejemplo, yo lo puedo prender, yo estoy prendiendo, yo lo puedo apagar, yo puedo subir el volumen del parlante del celular, bajar el volumen del parlante del celular. De hecho, puedo interactuar con la pantalla y lanzar cierto programa, puedo cerrar ese programa, puedo apagar y puedo prenderlo dependiendo de algún mecanismo de interacción. Todos esos son comportamientos que están dentro de mi objeto celular. ¿Listo? Pero aparte de eso, yo también tengo algo que son unas variables. Entonces, mi celular, por ejemplo, tiene una capacidad de memoria, tiene una capacidad de procesamiento. Esas son variables, de hecho, un celular tiene dentro otros objetos. Lo entendamos como variables que me definen qué puede hacer mi celular. Tiene unas cámaras, una frontal y una trasera. Tiene unos datos almacenados dentro del celular. Y eso se referiría a la noción de variable. ¿Listo? Entonces, cuando yo defino una clase dentro de Python, lo que estoy definiendo de nuevo es la plantilla de cómo se van a ver todos los objetos. Para definir una clase, yo a esa plantilla la poblo, la lleno o le defino dos cosas. Una es qué tiene por dentro, qué variables tiene por dentro, y la segunda es qué comportamientos tiene el objeto. Hay dos tipos de comportamientos internos del objeto y comportamientos externos del objeto. Los comportamientos externos le permiten a ese objeto o a instancias de esa clase, objetos concretos de esa clase, interactuar con otros objetos. ¿Listo? Entonces, la idea de la encapsulación es que cuando yo defino una clase, yo defino los métodos y las variables, y esos son internos a la clase, están dentro del mismo namespace, lo quieren ver así. Em, Eso quiere decir que si yo tengo una variable para una clase llamada A, perdón, para un objeto llamado A y creo otro objeto, pues cada uno de esos va a tener su propio A. Entonces, la encapsulación es esa idea de que yo puedo poner juntas las variables y los métodos. Cuando pongo juntas las variables y los métodos, defino un nuevo tipo de dato. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo del celular, yo puedo definir el tipo de dato celular. ¿Listo? Una cuestión interesante es que cuando defino una clase, yo puedo definir las variables y en principio, pues a menos que yo diga otra cosa, solo los miembros, que es los métodos y las variables de la clase, pueden acceder a miembros de la clase. Eso es una forma como de proteger esos datos para que nadie más los. Entonces, la idea de la encapsulación la vemos acá. Aquí tenemos, después vamos a hacer esto, pero acá tenemos una clase fraccionario. Los fraccionarios son objetos, de hecho, pues sí son objetos. eh, que para describir un fraccionario, ¿yo qué puedo tener? Yo puedo tener dos datos, el numerador y el denominador, y puedo tener unos comportamientos. Por ejemplo, yo le puedo pedir el numerador, pedir el denominador, y puedo, de hecho, hacer operaciones entre ellos. Pero vamos a ver algo interesante. Cuando definimos la clase fraccionario, recuerden que las clases son plantillas, yo tengo que decir qué datos tiene por dentro un fraccionario. Entonces yo digo el numerador y el denominador. Listo. Entonces, una cuestión importante es que yo puedo definir la clase con numerador y denominador. Y aparte de eso, puedo construir unos métodos con los cuales yo pueda interactuar con ese objeto. Entonces, en este caso son métodos tipo get y tipo set. ¿Qué es el método get? Pues una vez uno tenga una instancia de la clase fraccionario, es decir, un objeto fraccionario concreto, por ejemplo, 3 quintos, yo le puedo decir a ese objeto fraccionario concreto que me dé su denominador o que me dé su numerador o yo le puedo fijar el denominador y fijar el numerador. ¿Eso por qué es importante? Porque si yo no accedo directamente a estos datos, sino que, por ejemplo, fijo el numerador a través de estos set o el denominador a través de estos set,
yo puedo garantizar que el fraccionario no va a quedar en un estado inconsistente. ¿Listo? Entonces por ahora déjenlo ahí, cuando estemos haciendo ya código nos vamos a dar cuenta de qué estamos hablando. ¿Listo? Pero esa es una idea muy poderosa porque no es lo mismo tener un numerito, numerador y denominador y dejarlos por ahí dentro del código, porque en algún momento el denominador, por ejemplo, lo puedo volver cero, a tenerlos metidos en algún lado donde yo garantice que nunca ese valor va a tomar, o nunca el denominador va a tomar el valor de cero. Y eso ya me da seguridad de que si lo hice bien, entonces esos objetos van a hacer operaciones siempre de manera consistente y voy a minimizar el número de errores que tendré. ¿Listo? Entonces, acá hay una definición de la clase fracción. Vamos a revisarla y vamos a escribir un pedacito de código para definir la clase fracción. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para definir la clase fracción en Python, recuerden que las clases son las plantillas, que tienen las plantillas mínimo dos cosas, atributos y métodos. Entonces, para definir la plantilla, pues simplemente definimos, usamos esta palabra clave class y ponemos acá fracción, el nombre de la clase. Por convención, los nombres de las clases pueden, pues siguen los nombres, siguen las convenciones del nombre de las variables dentro de Python, pero para nosotros las clases van a empezar en mayúscula. Entonces, obviamente le ponemos un nombre que sea, digamos que acorde con el objeto que queremos definir, le decimos la clase fracción. Esto de acá no se necesita en este momento, pero pues aquí se pone y esto tiene que ver con los mecanismos de herencia. ¿Qué hay dentro de las clases? Atributos y métodos. Entonces, dentro de esta clase hay un conjunto de métodos y hay un conjunto de atributos. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos un método que es un método especial, que es el método de inicialización. No todas las clases lo necesitan. Tenemos métodos set y get. Entonces, ahorita hacemos una clase un poco más sencilla y tenemos los atributos. ¿Listo? Entonces, vamos a ir acá a Python y armamos una clase, una clase sencilla. ¿Listo? Entonces, eso lo podemos hacer acá en nuestro ambiente. Entonces, tenemos el nombre de la clase y vamos a ponerle fracción. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene la clase fracción por dentro? Por ejemplo, tiene un método de inicialización. Por ahora construyámoslo. Entonces, despacio. ¿Qué es eso de inicializar un objeto? Inicializar un objeto. Bueno, acá atentos, puse dos underscore y puse dos underscore. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Por ahora entiéndalo como parte del, de la sintaxis del lenguaje. Numerador y denominador. Tal vez antes de entrarnos acá sea más conveniente hablar un poco de cómo se vería este objeto. Listo. Entonces, ahora vamos a cambiar. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos definir un fraccionario. Entonces, un fraccionario, por ejemplo, un fraccionario, acá un fraccionario más grande. Un fraccionario, pues no es más que un par de numeritos, ¿cierto? Que me representan de alguna manera una razón. Entonces, por ejemplo, este de acá es un fraccionario, ¿listo? Y como tal es un objeto, ¿no? Un objeto que tiene dos cosas. Tiene dos numeritos. Un numerito que se refiere al numerador y otro numerito que se refiere al denominador, ¿cierto? Con el fraccionario yo puedo hacer operaciones, pero lo primero que necesito hacer es crear el fraccionario. Un fraccionario tiene, el objeto o la clase de fraccionario que define cómo se ven todos los fraccionarios, podría tener dos variables adentro, dos datos, el numerador y el denominador, y podríamos por lo menos crearlo. ¿Listo? Entonces, es lo que vamos a hacer acá. Vamos a crear la clase fracción, tenemos nuestra forma de inicializarlo. La damos acá vamos a crear, aquí en este momento, a través de esta sintaxis pues creamos el numerador, ¿no? Un poquito distinto, que va a ser igual al numerador que está acá, y el denominador, que el de, sería el denominador. ¿Listo? Entonces ya tengo una plantilla. Entonces vamos a hacer acá F1 igual a fraction.
Aquí tengo. Ah, bueno. Residuos. Listo. Entonces, atentos acá. Aquí creé la versión más simple de una clase. Básicamente una clase define un conjunto de métodos. Este método es un método especial que nos permite construir un objeto. Vamos a llamar un constructor. Entonces, cuando yo creo una fracción, la fracción la tengo que crear fijando el numerador y el denominador. Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es diciendo, miren, yo estoy creando un objeto, bueno, tengo una clase y de acá puedo sacar, de esta plantilla puedo sacar muchos eh, fracciones. O sea, esto me define qué es una fracción y yo puedo sacar muchas fracciones concretas. Entonces, una fracción concreta es esta de acá, 2 tercios, hagámoslo igual, 2 tercios. Entonces, cuando yo tengo la plantilla y quiero construir un objeto, yo lo que hago es llamar esta función que se llama implícitamente acá, por eso están las 2 rayitas de acá, y lo que estoy haciendo acá es simplemente instanciando, creando un objeto concreto a partir de esa clase. Entonces tengo ese objeto de acá. De hecho, podría tener otro objeto acá que fuera F2. Tengo dos objetos, ¿listo? Y recuerden que los objetos, yo les puedo hacer, para los objetos, yo puedo, para los objetos, puedo tener comportamientos concretos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Get numerador. Pongámosle el self y aquí pongámosle return numerador. Y def get denominador. Pongamos el self y aquí pongámosle return denominador. Listo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, yo le acabé de agregar a la clase dos comportamientos más. Este comportamiento de acá, todavía no lo hemos descrito bien, pero entendamos que en este comportamiento de acá yo le paso, esto es una función al final. Este self se refiere a una referencia al mismo, por ahora pónganla siempre, pero lo que nos importa es esto de acá. Cuando yo creo una fracción, yo necesito dos numeritos. El primer parámetro entraría esta función acá como numerador y se lo asigna a una variable interna llamada numerador. De hecho, quiero que aquí está mal, ¿no? Self, numerador y self denominador. Listo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo una forma de construir dos fracciones. De hecho, yo puedo construir tantas fracciones como quiera, pero quería mostrarles esto. Un momento acá. Yo puedo decir cosas como estas. Print f1.getNumerador. Ok, entonces, ¿cuál es la gracia de esto? La clase de fracción no necesariamente existe en el lenguaje Python, no directamente, eh, pero yo quiero manipular un tipo de dato fracción. Entonces, ¿yo qué pienso? Digo, bueno, a una fracción es un objeto. Y un objeto debe tener una plantilla. Y las plantillas deben tener atributos y métodos. ¿Qué atributos tiene? ¿Qué datos tiene? Una fracción tiene numerador y tiene denominador. Cuando yo cree, bueno, ¿y qué comportamientos tiene? Un comportamiento de creación, de construcción, que es este de acá. Para que una fracción tenga sentido, yo necesito especificar cuál es el numerador y el denominador. Entonces, cuando yo creo objetos a partir de esta plantilla, que es lo que estoy haciendo acá, yo tengo que especificar cuál es el numerador y cuál es el denominador. Y podría tener otros comportamientos. Por ejemplo, podría tener el comportamiento relacionado con fracción. Dígame quién es su numerador. Y eso es lo que hace esta función, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función lo que hace es acceder a esta variable de acá. Este self de acá es básicamente una variable interna, acceder a esta variable interna de acá de esta clase y retorna el valor de la variable interna. ¿Listo? Entonces yo puedo tener aquí numerador y denominador. Denominador. Listo. Entonces, yo puedo acceder a los valores. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Si yo necesito otra fracción, yo simplemente hago esto. Y ya puedo, con esta sola línea de código, tener una copia diferente de esa fracción. ¿Listo?
Estos son de nuevo comportamientos que retornan los valores de las variables internas, pero yo podría hacer algo como esto, que de hecho ya es un poco más útil. Print value. ¿Listo? Entonces le paso dejémoslo por ahora así, le paso la referencia al mismo, y yo puedo imprimir los valores de la variable. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, o podría convertir el punto numerador, vamos a hacer algo chévere acá, y el denominador acá. Entonces, atentos con lo que estoy haciendo acá. ¿Listo? Entonces, resulta que yo le podría pedir el comportamiento numerador y denominador, pero a mí me gustaría saber qué tiene. ¿Qué tiene adentro? ¿Cómo se ve? Entonces yo simplemente le puedo decir a este objeto, dígame cómo se ve, porque ya le acabo de definir un comportamiento propio del objeto y puedo interactuar con ese comportamiento. Ah, se ve como 2/3. Ah, y de hecho puedo decirle al otro objeto también cómo se ve. Ah, este se ve como 3/3. Una cuestión interesante de esto es que yo podría decir esto de acá, este código puede estar acá, yo ya he definido mi clase fracción, pero por alguna razón quiero ver otra forma, quiero cambiar la forma en la que se imprime. Entonces, por ejemplo, le puedo poner acá dividido. ¿Sí vieron que el cambio fue local? Yo cambié localmente y llamé hasta, e interactué con este objeto de esta manera, pero digamos que esos cambios locales se vieron reflejados solo con una pequeña línea de código, ¿listo? Para no hacerlo tan largo, dejémoslo por ahora ahí y después vamos a seguir con los ejercicios. Muchas gracias.